En ese momento nadie sabía que la viuda del Che Guevara había guardado durante 57 años el secreto más explosivo sobre Fidel Castro. Lo que ella finalmente reveló cambiaría para siempre la forma en que el mundo entiende la relación entre dos de los revolucionarios más famosos de la historia. Antes de continuar, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores y deja tu comentario contando qué te pareció este hecho. Marzo de 2024. La Habana, Cuba. Aleida March Torres, de 87 años, se sienta frente a la cámara por primera vez en décadas. Sus manos tiemblan ligeramente, no por la edad, sino por el peso de lo que está a punto de decir. Durante 57 años, ha guardado silencio sobre la verdadera relación entre su esposo, Ernesto Che Guevara, y Fidel Castro. La gente piensa que lo sabe todo, dice con voz firme a pesar de los años. Pero yo estuve allí. Yo vi lo que pasó. Yo escuché las conversaciones que nadie más escuchó. Y ahora, antes de irme, voy a contar la verdad. Pero lo más impactante era que lo que Aleida estaba por revelar no solo cambiaría la narrativa oficial de la muerte del Che, sino que expondría décadas de mentiras, manipulación política y una verdad tan compleja que ni los más cercanos al poder habían entendido completamente. Aleida March conoció a Ernesto Guevara en 1958, durante la Guerra Revolucionaria en las montañas de Cuba. Ella era una joven guerrillera de la resistencia urbana. Él era el médico argentino convertido en comandante. Se casaron en 1959, justo después del triunfo de la revolución. Aleida tenía 23 años. El Che tenía 31 años. Y Fidel Castro, de 33 años, fue testigo en su boda. Esos primeros años fueron mágicos, recuerda Aleida. Fidel y Ernesto eran como hermanos. Se veían casi todos los días. Conversaban durante horas sobre el futuro de Cuba, sobre la revolución en América Latina, sobre cambiar el mundo. Aleida los veía juntos constantemente en reuniones del gobierno, en fiestas privadas, en conversaciones nocturnas que se extendían hasta el amanecer. Fidel respetaba a Ernesto como a nadie más, dice. Le pedía su opinión sobre todo. ¿Y Ernesto? Admiraba a Fidel. Lo veía como el líder que la revolución necesitaba. Pero Fidel tenía secretos que ni siquiera Aleida conocía. Si querés descubrir las historias ocultas de Fidel Castro que nunca te contaron, seguí las historias no contadas de Fidel. Link en la esquina. Ahora volvamos con Aleida. Y justo en este punto todo cambió. Porque Aleida comenzó a notar algo que otros no veían. Pequeñas grietas en esa amistad aparentemente perfecta. En 1962, durante la crisis de los misiles, Aleida presenció la primera discusión seria entre su esposo y Fidel. El Che quería que Cuba lanzara los misiles nucleares contra Estados Unidos, incluso si eso significaba la destrucción de Cuba. Fidel se negó, aceptando el acuerdo con los soviéticos para retirar los misiles. Esa noche Ernesto llegó a casa furioso, recuerda Aleida. Dijo que Fidel había traicionado los principios de la revolución, que había elegido la supervivencia sobre la victoria. Fue la primera vez que Aleida escuchó a su esposo criticar abiertamente a Fidel. Las diferencias se hicieron más evidentes con el tiempo. El Che era cada vez más radical. Quería exportar la revolución a toda América Latina inmediatamente. Fidel era más pragmático. Prefería consolidar el poder en Cuba primero. Ernesto comenzó a sentir que Fidel se estaba volviendo político, dice Aleida con cuidado al elegir las palabras. Y para Ernesto, ser político era lo peor que un revolucionario podía ser. En 1964, el Che viajó a la ONU y dio un discurso denunciando al bloque soviético. Fidel estaba furioso. Cuba dependía de la ayuda soviética y el Che acababa de insultar a sus aliados más importantes. Todavía no sabes lo que está por venir,
porque esa fue solo el comienzo de una fractura que terminaría separándolos para siempre. Febrero de 1965. Aleida notó que algo había cambiado. Su esposo estaba distante, pensativo. Tenía reuniones privadas con Fidel de las que salía callado y tenso. Supe que algo grande estaba pasando, dice. Pero Ernesto no me contaba todo. Me protegía de las decisiones difíciles. En marzo de 1965, el Che tuvo su última conversación privada con Fidel. Fue en el despacho de Fidel, a puerta cerrada. Duró más de 3 horas. Aleida esperaba afuera. Podía escuchar voces elevadas, pero no las palabras exactas. Cuando Ernesto salió, tenía los ojos rojos, recuerda, con la voz quebrada. Le pregunté qué había pasado. Me dijo, «Me voy, mi amor. Fidel y yo acordamos que es mejor que me vaya. Para un momento. No te pierdas este detalle, porque lo que Aleida descubriría después cambiaría completamente su comprensión de esa conversación». ¿Fue realmente un acuerdo o fue Fidel presionando al Che para que se fuera? Ernesto escribió esa famosa carta de despedida a Fidel, explica Aleida. La carta donde renuncia a todo, su ciudadanía cubana, sus cargos en el gobierno. Fidel guardó esa carta durante 2 años. La hizo pública solo después de que Ernesto murió. ¿Por qué esperar tanto?, se pregunta Aleida. Porque mientras Ernesto estuviera vivo y esa carta fuera privada, Fidel tenía control. Era su seguro. Si Ernesto causaba problemas, Fidel podía mostrar la carta y decir, «Miren, él renunció voluntariamente». En abril de 1965, el Che partió hacia el Congo. Aleida se quedó en Cuba con sus 4 hijos pequeños. La última cosa que Ernesto me dijo fue, «Si no regreso, Fidel cuidará de ustedes». Es un hombre de palabra, recuerda. En ese momento creí que era verdad. Durante 2 años, Aleida vivió en un limbo extraño. Su esposo estaba vivo, pero no podía verlo. Estaba en algún lugar de África, luego en Bolivia, peleando guerras que ella apenas entendía. Las cartas que Ernesto enviaba llegaban a través de canales secretos. Aleida las leía una y otra vez, buscando señales de que todo estaría bien. Pero había algo más que Aleida notó. El silencio de Fidel. Fidel nunca me preguntó por Ernesto, dice. Nunca me llamó para saber cómo estaba yo, cómo estaban los niños. Era como si Ernesto hubiera dejado de existir para él. Este comportamiento de Fidel no fue casualidad. Había razones políticas, personales, que él nunca confesó públicamente. Todo eso lo explico en detalle en las historias no contadas de Fidel. Si aún no te suscribiste, hácelo ahora. Clic arriba. Volvamos a 1967. En 1966, el Che escribió cartas pidiendo más apoyo para la guerrilla en Bolivia. Necesitaba armas, hombres, suministros. Fidel envió muy poco, revela Aleida, y lo que envió llegó tarde, muy tarde. No vas a creer esto, pero años después, Aleida descubriría que Fidel había recibido múltiples solicitudes de ayuda del Che y que las había ignorado deliberadamente. ¿Por qué?, se pregunta Aleida. Hay 2 teorías. La primera, Fidel pensaba que la misión de Bolivia era un suicidio y no quería desperdiciar recursos. La segunda, Fidel quería que Ernesto fracasara, porque un Che victorioso en Bolivia sería un problema para él. Aleida prefiere creer la primera teoría, pero en su corazón sabe que la verdad probablemente está entre ambas. Aleida nunca olvidará ese día. Estaba en su casa en La Habana cuando llegaron oficiales del gobierno. Sus rostros me lo dijeron todo antes de que hablaran, recuerda. Ernesto había sido capturado y ejecutado en Bolivia. Aleida se derrumbó. Sus hijos de 7, 5, 4 y 2 años lloraban sin entender completamente qué estaba pasando. Lo primero que pensé fue, ¿dónde estaba Fidel? ¿Por qué no lo ayudó? Y luego vino la ira.
Esa noche Fidel fue a la casa de Aleida. Ella lo recuerda vívidamente. Fidel tenía lágrimas en los ojos. Dice: me abrazó y me dijo: perdí a mi hermano. Pero yo lo miré y pensé: si era tu hermano, ¿por qué lo dejaste morir solo? En ese momento todo se aclaró para Aleida. Fidel no había traicionado al Che con malicia. Había hecho algo peor. Había elegido la política sobre la amistad. Fidel había decidido que salvar al Che no valía el riesgo político, explica Aleida, y esa decisión lo perseguiría el resto de su vida. Días después, Fidel anunció públicamente la muerte del Che. Leyó la carta de despedida que Ernesto había escrito 2 años antes. Vi a Fidel llorar mientras leía esa carta, dice Aleida. Pero también vi algo más. Vi cómo usaba la muerte de Ernesto. Lo convirtió en un mártir, en un símbolo, en algo que él podía controlar. Aleida sintió una mezcla de dolor y furia, que no desaparecería durante décadas. Después de la muerte del Che, Aleida esperaba que Fidel la abandonara, pero sucedió lo contrario. Fidel me ayudó, admite Aleida, mucho más de lo que esperaba. Le consiguió una buena casa. Se aseguró de que sus hijos recibieran la mejor educación. La incluyó en ceremonias oficiales. Le dio un trabajo en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Fue generoso. Pero yo no podía dejar de preguntarme: ¿lo hacía por culpa? Era su forma de pagar una deuda que sentía con Ernesto. Durante 30 años, Aleida vivió en esta ambigüedad moral. Odiaba a Fidel por no haber salvado a su esposo, pero dependía de Fidel para sobrevivir. Cada 9 de octubre, en el aniversario de la muerte de Ernesto, Fidel organizaba ceremonias. Recuerda, hablaba de Ernesto como si hubieran sido hermanos inseparables, y yo tenía que estar allí sonriendo, fingiendo que creía sus palabras. Los hijos del Che crecieron viendo a Fidel como una figura paterna sustituta. Él los visitaba ocasionalmente, preguntaba por sus estudios, les daba consejos. Mis hijos lo amaban, dice Aleida, y eso me complicaba aún más. No podía odiar completamente a un hombre que trataba tan bien a los hijos de mi esposo muerto. Lo que estás viendo ahora no es nada comparado con lo que sucedería en 1997, cuando todo cambió de nuevo. Durante 30 años el cuerpo del Che había estado en una tumba sin marcar en Bolivia. Fidel había enviado equipos secretos a buscarlo sin éxito. En 1997, finalmente lo encontraron. Cuando me dijeron que habían encontrado los restos de Ernesto, no lo podía creer. Dice Aleida: después de 30 años, finalmente podría darle un entierro digno. Los restos fueron traídos a Cuba. Fidel organizó un funeral de estado masivo en Santa Clara, donde el Che había ganado una batalla decisiva en 1958. Aleida y Fidel estuvieron juntos en la ceremonia. Fue la primera vez en años que estaban tan cerca. Fidel dio un discurso, recuerda Aleida. Habló sobre Ernesto, sobre su amistad, sobre lo que significaba para Cuba, y mientras hablaba lo vi llorar. No eran lágrimas de político, eran lágrimas reales. Después de la ceremonia, Fidel se acercó a Aleida en privado. Me dijo algo que nunca le había dicho antes, revela Aleida. Aleida, no pasa un día sin que piense en él. No pasa un día sin que me pregunte si pude haber hecho más. Esa fue la confesión más cercana a la verdad que Fidel me daría jamás. Mientras Aleida procesaba ese momento, comenzó a entender algo. Fidel había vivido 30 años con su propia carga de culpa. Me di cuenta de que Fidel también era una víctima, reflexiona Aleida. No del Che, sino de la historia. Había tenido que elegir entre su amigo y su revolución, y había elegido la revolución, pero esa elección lo había perseguido durante 3 décadas. En 2006, Fidel se enfermó gravemente y cedió el poder a su hermano Raúl. Durante sus últimos 10 años,
Fidel se volvió más reflexivo, más humano. Aleida lo visitaba ocasionalmente. Las conversaciones eran diferentes ahora, más honestas. Fidel hablaba del Che con frecuencia, cuenta. Una vez me dijo, Ernesto era el más puro de todos nosotros. No se corrompió, no se vendió. Pagó el precio más alto por mantenerse fiel a sí mismo. Le pregunté, ¿y tú, Fidel, te corrompiste? Él se quedó callado por un largo rato. Finalmente dijo, sobreviví. Y para sobrevivir en el poder, a veces tienes que comprometer tu pureza. Aleida vio en esos últimos años a un Fidel más vulnerable, más consciente de su mortalidad y su legado. Me preguntó una vez si yo lo odiaba. Revela. Le dije la verdad. Durante años te odié. Te culpé por la muerte de Ernesto. Pero con el tiempo entendí que la historia es más compleja, que tú también sufriste, que también perdiste a un hermano. El 25 de noviembre de 2016, Fidel Castro murió a los 90 años. Aleida estuvo en el funeral. Vio cómo Cuba entera lloraba al comandante en jefe. Cuando vi su ataúd pensé en Ernesto, dice. Pensé en cómo Fidel vivió 49 años más que mi esposo. Pensé en todo lo que Ernesto se perdió. Y me pregunté, ¿quién tuvo una vida mejor? ¿El que murió joven y puro? ¿O el que vivió largo y complicado? Aún no has visto la mayor sorpresa, porque después de la muerte de Fidel, Aleida finalmente se sintió libre para hablar. Después de la muerte de Fidel, Aleida comenzó a dar entrevistas más sinceras. A los 80 años sintió que ya no tenía nada que perder. En una entrevista en 2020 le preguntaron directamente, ¿Fidel traicionó al Che? Aleida pensó cuidadosamente antes de responder. Traición es una palabra fuerte, dijo. Fidel no traicionó a Ernesto por malicia, lo traicionó por pragmatismo. Eligió la supervivencia de su revolución sobre la vida de su amigo. ¿Es eso traición? Depende de cómo definas la lealtad. En 2022, en otra entrevista, Aleida reveló algo más explosivo. Ernesto me dijo una vez antes de irse que sabía que probablemente no regresaría. Sabía que Fidel no lo ayudaría si las cosas salían mal. Pero fue de todos modos. Porque para Ernesto morir peleando por sus ideales era mejor que vivir comprometiendo sus principios. En marzo de 2024, a los 87 años, Aleida dio la que podría ser su última entrevista extensa. Quiero que el mundo entienda algo, dijo. Fidel y Ernesto no eran villanos ni héroes. Eran hombres complejos con virtudes y defectos, que tomaron decisiones difíciles en tiempos imposibles. Fidel eligió el poder. Ernesto eligió la pureza. Fidel vivió como un rey. Ernesto murió como un guerrero. ¿Quién tenía razón? Tal vez ambos. Tal vez ninguno. No vas a creer esto. Pero Aleida finalmente reveló el secreto más grande de todos. Fidel me confesó algo en 2015, un año antes de morir. Revela, me dijo. Aleida, si pudiera volver atrás, enviaría un ejército entero a Bolivia para salvar a Ernesto. Pero en ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto para Cuba. Me equivoqué y he vivido con ese error durante 48 años. Esa fue la disculpa que esperé durante medio siglo. Y cuando la escuché, algo en mí se liberó. Hoy en 2024, Aleida March tiene 87 años. Vive en La Habana, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Es una de las últimas personas vivas que conoció íntimamente tanto al Che como a Fidel. Cuando le preguntan qué quiere que el mundo recuerde sobre la relación entre los dos hombres más importantes de su vida, responde: quiero que recuerden que la historia no es blanco y negro. Que Fidel no era un villano que traicionó a su amigo, pero tampoco era un héroe que hizo todo lo posible por salvarlo. Fidel era un político. Y los políticos hacen cálculos, calculan costos y beneficios.
Y en 1967, Fidel calculó que salvar a Ernesto costaría demasiado políticamente. Se equivocó, pero fue un error humano, no una traición maliciosa. Ernesto, por otro lado, era un idealista. Los idealistas no hacen cálculos. Siguen sus principios hasta las últimas consecuencias. Ernesto sabía que probablemente moriría, pero prefirió morir fiel a sus ideales que vivir comprometiéndolos. Cuando le preguntan si perdonó a Fidel, Aleida responde con una sonrisa triste. Perdonar implica que hubo una ofensa intencional. No creo que Fidel haya querido que Ernesto muriera. Creo que Fidel tomó decisiones que indirectamente llevaron a la muerte de Ernesto. Es diferente. ¿Lo perdoné? No sé si hay algo que perdonar, pero sí hice las paces con lo que pasó. Entendí que ambos hombres hicieron lo que creyeron correcto en su momento. Aleida sabe que sus días están contados. A los 87 años cada día es un regalo. Y hay una pregunta que la periodista le hace al final de la entrevista. Si pudiera hablar con Ernesto y con Fidel una última vez, ¿qué les diría? Aleida cierra los ojos por un momento. Cuando los abre tienen lágrimas. A Ernesto le diría, tu muerte no fue en vano. Tus ideales sobrevivieron. Tus hijos crecieron bien y el mundo nunca te olvidó. Fuiste fiel a ti mismo hasta el final, y eso es más de lo que la mayoría puede decir. A Fidel le diría, viviste demasiado tiempo. Viste cómo tu revolución se corrompió. Viste cómo tus ideales se marchitaron. Pero también viste a tus hijos crecer, a tus nietos nacer. Tú viste lo que Ernesto nunca tuvo tiempo. No sé si eso te hizo más feliz o más miserable. Aleida March Torres representa algo único en la historia. Es la memoria viviente de dos de los revolucionarios más famosos del siglo XX. Es la única persona que conoció tanto sus grandezas como sus miserias. La gente quiere héroes simples, reflexiona. Quieren villanos claros, pero la vida no es así. Fidel y Ernesto eran hombres complicados que vivieron en tiempos complicados. Y tomaron decisiones complicadas. Mi trabajo durante 57 años ha sido guardar sus secretos. Pero ahora, al final de mi vida, mi trabajo es revelar sus verdades. No para destruir sus legados, sino para humanizarlos. Porque al final, eso es lo que eran. Humanos, imperfectos, contradictorios, a veces equivocados, pero siempre humanos. Y ustedes ahora han conocido la historia que Aleida March guardó durante 57 años. Han visto cómo la revolución no solo consume a quienes la hacen, sino también a quienes la aman. Han descubierto que la verdad sobre las grandes figuras históricas siempre es más compleja, más dolorosa y más humana de lo que los mitos nos cuentan. Esta es la historia de Aleida, Ernesto y Fidel. Una historia de amor, revolución, traición, perdón y finalmente comprensión. Una historia que nos recuerda que incluso los gigantes de la historia son al final solo personas. Tratando de hacer lo mejor que pueden con las cartas que la vida les dio. Si hubieras sido vos, Aleida, ¿habrías podido perdonar a Fidel? ¿O habrías cargado con el odio hasta tu último día? ¿Y qué es más valioso? ¿Morir joven y puro como el Che, o vivir largo y complicado como Fidel? Estas son las preguntas que Aleida March ha vivido durante 57 años. Y ahora, al final de su vida, nos las deja a nosotros para que las respondamos. Si este relato te impactó, deja un like en el video, comenta tu opinión sobre esta historia y suscríbete al canal para más historias que cambiaron la historia.